Okay, welcome back. So here we are. Now I'm going to explain the activities you have to approve in order to get the certification for level 4. So let's begin. Vamos a ir al nivel 4 y vamos a revisar las actividades de aprendizaje que van a necesitar enviar para poder pasar el curso. Entonces van a venir acá donde dice guía de aprendizaje, como lo vimos en el anterior. Vamos a ir cerrando. A ver, yo verifico si ustedes están viendo mi pantalla. Muy bien. Sí, sí es la pantalla que están viendo. Perfecto. Entonces, esta es la guía de aprendizaje del nivel 4. Recuerden que todo curso tiene su guía de aprendizaje porque tiene una competencia que van a desarrollar. O sea, ustedes obtienen un certificado en el SENA, un certificado que indica que es competente. Para usted ser competente, usted tiene que alcanzar unos resultados de aprendizaje. En este caso, vamos a hablar de la vida personal, de sucesos del pasado, vamos a intercambiar información del pasado teniendo en cuenta vocabulario, personajes y eventos históricos, y vamos a realizar situaciones propias y de terceros en pasado a partir de contextos laborales y sociales. Esas son las tres actividades de aprendizaje. Para poder pasar esas tres actividades de aprendizaje, yo debo realizar cuatro actividades. Entonces tenemos la línea del tiempo, tenemos el foro, tenemos un cuestionario y tenemos una video presentación. Una línea de tiempo, un foro, un cuestionario y una video presentación. Esas son las cuatro actividades para poder pasar este curso. Las actividades están disponibles de principio a fin. Están disponibles de principio a fin. Es decir, si usted ingresa hoy al curso y resulta que hizo este curso y lo perdió, entonces tiene todas las actividades ya hechas, listas, las puede enviar. Si usted llega faltando una semana para cerrar el curso y realiza las actividades y pasa las actividades, usted obtiene el certificado del curso. Entonces vamos a ver una por una qué es lo que hay que hacer. Acá tienen una actividad de reflexión inicial, todo eso para que lo revisen. Y acá tenemos un material para consultar. Entonces tenemos la primera actividad que se llama, perdón. Recuerden que esto es un curso corto de un mes. Son 48 horas. Es un curso de 48 horas, 12 por 4. O solo un mes. Bueno, vamos a ir para que lo tengan presente porque se puede pasar muy rápido ese mesecito. Entonces vamos a hacer este. Evocar hechos acorde con personajes o eventos históricos teniendo en cuenta la estructura del pasado simple. Acá dice, when I was younger, down memory lane, ¿cierto? Entonces ahí lo que yo voy a revisar es pues acá tengo como unas indicaciones que puedo seguir. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo crear mi propia línea de tiempo, se llama timeline, ¿cierto? De los eventos más importantes de mi vida, los hechos históricos más importantes. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría son muy jóvenes, entonces he llegado a tener aprendices de 9 años, de 11 años. Entonces, una persona de 9, 11 años, ¿de qué habla? Pues habla de su nacimiento, habla de esto, habla de aquello. Pues tiene que hablar de muchas cosas, de su primer juguete, tiene que hablar como de su primer día en clase, como para poderlo llenar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos eh, seis eventos, seis eventos. Generalmente me ponen cerca de 10 eventos como mínimo. Entonces, ¿cuáles son los eventos más importantes? Entonces, when I was born, ¿cierto? Cuando nací, ese es un evento. Otro evento es, por ejemplo, podría ser mi primer día de clase
la época en la que ingresé a estudiar, párvulos, kinder, bueno, la primaria, la secundaria, mi primer amor, mi primera comunión, el primer día en clase, la universidad, ¿cierto? Cuando me gradué del colegio también, ¿no? Ese es un evento cuando presenté el examen de admisión en la universidad o cuando ingresé o cuando me, mm, me gradué de la universidad o en el SENA cuando hice pues el programa de formación y me gradué, mi primer trabajo, la práctica que realicé, los amigos que conocí. Son como momentos que han marcado nuestra vida. Cuando me casé, cuando nació mi primer hijo, cuando llegó a mi vida, por ejemplo, el gatito, ¿sí? O una mascota, un, un compañero felino o canino, ¿cierto? Entonces, son esos eventos de los que vamos a hablar. Los vamos a decir en pasado. Entonces, pueden utilizar esta estructura. Por ejemplo, esta es una presentación que pueden utilizar. Lo utilizan casi todos, utilizan esta estructura y está perfecta. Lo encuentran en anexos, líneas de tiempo. ¿Ok? Esa es la primera actividad que van a realizar. Lo pueden hacer así en formato PowerPoint, PDF o lo pueden poner acá en alguna de estas herramientas online y luego lo publican. ¿Listo? El foro temático. Esa es la primera actividad de aprendizaje. La segunda actividad de aprendizaje es el foro. Este foro temático se llama personaje histórico writing. A historical figure. Dentro del foro ustedes encuentran el ejemplo. Yo puse como ejemplo a Mary Curie y puse la bibliografía que utilicé. Ahí un canal, pues es una página web que se llama biography.com y ahí van a encontrar la biografía de muchos personajes históricos. Ustedes pueden consultar pues en Wikipedia, ¿cierto? Hay mucha información en la web. Lo importante es que sepa construirla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a elegir? Bueno, hay que contestar como, hay que tener en mente estas dos preguntas principales. ¿Por qué es importante este personaje en la historia? Entonces, ok, he is the father of gravity. O, ¿cierto? Voy a escoger un científico, a scientist. Bueno, ahí ya saben cuál utilicé, ¿no? Newton. Entonces puedo escoger a Newton, Einstein, bueno, el que yo desee, o un escritor, bueno, ustedes eligen un personaje político, una figura política también, quien quieran. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, porque es importante este personaje en la historia y van a comentar en pasado los momentos más relevantes de su vida. Acá dice 15, ¿no? 15 es demasiada información, pero sí, por ejemplo, bueno, por ejemplo, Einstein, Beethoven, un músico, ¿no? Entonces, bueno, este por ejemplo, Marie Curie, que es la que yo elegí, a mí me pareció interesante, me parece interesante, pues, como personaje histórico, porque es la primera mujer en la historia de la humanidad que gana un premio Nobel siendo mujer. Y si uno se va a mirar la historia de Marie Curie, ella, pues sus padres eran profesores, su padre era físico, entonces ella como que de ahí viene como esa vena de ella, ¿no? Esa inclinación de ella hacia la física. Y hay eventos interesantísimos. Ella es europea, eh, Polonia, nacida en Polonia, y estamos hablando de los años 1800.
finales de 1800, principios de 1900. Entonces ella es como de 1890 o algo así. No recuerdo en este momento la fecha de nacimiento. Pero el asunto es que en esa fecha las mujeres no tenían acceso a la formación pública. No podían, ella recibió la escuela, la primaria, la secundaria, se graduó, pero ellas no podían, las mujeres no podían ir a la universidad. Entonces lo que ocurrió fue que ella empezó a estudiar de manera subterránea, subterránea no, sino, em, ay, ¿cuál es la palabra? Se me olvida en estos momentos. Clandestina, ¿no? La Universidad de la Sorbona, esa universidad en Francia tenía como eh, enseñanza a distancia. Y esa enseñanza a distancia pues se hacía de manera clandestina y ella asistía a esas clases y ahí se formó. Y bueno, es particular la historia de ella, ¿no? Para que lean la información que yo puse en el foro, es interesante. Ella termina siendo la primera mujer que va a la universidad, se inscribe a la universidad, se gradúa, hace pues como en esa época, como los estudios en matemática y estudios en física. Conoce a Curie, a Pierre Curie, que pasa a ser su esposo, y ella ahí empieza sus estudios y ella descubre como toda la parte de la radioactividad. Y, y habían aspectos que yo desconocía. Ella estuvo en la Primera Guerra Mundial y ellos tenían, bueno, él ya había muerto, ella gana su premio Nobel con él, luego gana otro en química, entonces además es la primera persona y además mujer que gana dos veces seguida el premio Nobel. Entonces, maravilloso, es un súper personaje. Pero lo que me pareció también súper interesante es lo de la Primera Guerra Mundial, que ella crea una especie de laboratorio ambulante radioactivo que se llama que los Curies, The Little Curies, y ella lo llevó al campo de batalla para poder atender a, bueno, pues a toda la población de heridos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, no coloquen 15, coloquen cerca de 10 los más relevantes, aspectos relevantes que ustedes digan, wow, qué interesante, o sea, cómo Einstein o cómo Beethoven o cómo este personaje llegó a hacer esto en estas condiciones, imposible, ¿cierto? Entonces eso es como relevante también. Bueno, esa es la segunda actividad y esa la van a hacer en el foro. ¿Listo? La tercera actividad que van a realizar va a ser narrar acontecimientos basados en sí mismo u otros individuos teniendo en cuenta el contexto laboral o social. Ese ya vimos que era eh, que era el resultado de aprendizaje. Y lo que vamos a hacer es Things I was doing before. Y acá pues vamos a hablar de un evento que nos tocó a todos. Ese evento es la pandemia en el año del 2020, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las cosas y acá vamos a utilizar los condicionales. En esta actividad es importante que utilicemos los condicionales. Recuerden que cada una de las actividades está vinculada con cada uno de los componentes formativos, entonces para que lo tengan presente. En este caso está con el componente, con el tercer componente formativo. Acá volví a pasar, que se llama Thing I Was Doing Before, y acá van a encontrar.
los condicionales. Entonces, lo que van a realizar en esta actividad es que van a relatar eventos que ustedes solían hacer y que debido a las circunstancias por las que todos atravesamos, tuvieron que parar. Las van a expresar utilizando el condicional. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer en esta actividad. Y van a realizar una última actividad. Acá tienen algunas preguntas orientadoras. Estamos en la misma actividad. Tienen acá unas preguntas orientadoras, ¿cierto? What were you doing before March 2020? What projects were you working on? What activities were you doing? What were you studying? Where were you working? What sports were you playing? Who were you spending your free time with? What were you doing for fun? Como que van a pensar en todos esos tipos de actividades. Es como en las rutinas que teníamos antes de esa fecha. Importante, ¿no? Ahí van a ver que estamos utilizando el pasado continuo. Entonces, es importante revisar los componentes formativos y vamos a mirar acá el componente formativo número 3. Vamos a hablar de pasado progresivo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Em, y acá eso lo vamos a ir viendo, esos contenidos los vamos a ir viendo poco a poco en las videoconferencias. Lo importante acá es que ustedes sepan cuáles son las actividades, qué es lo que hay que hacer en términos generales en cada una de las actividades para poder pasar el curso. ¿Listo? Para poder aprobar el curso. Y tenemos acá una última actividad que es me hace falta una actividad, ya las pasé todas, al test, ¿cierto? El test. Entonces, ya hablamos de la actividad de la línea del tiempo, el foro del personaje histórico, van a realizar un test y van a hacer una video presentación hablando, bueno, esa es la video presentación. La video presentación es hablando de eso que ustedes tenemos acá el foro, tenemos el cuestionario. ¿Dónde está el otro puntito? Esta es la video presentación, que es la anécdota de cosas que yo estaba haciendo antes del marzo 2020 o cuando pasó, ocurrió la pandemia. ¿Listo? Y esa va a ser la video presentación de este curso. Así que mucha suerte. Recuerden que esas videopresentaciones son con cámara activa. Ustedes elaboran una presentación en PowerPoint. Ustedes ponen una diapositiva inicial donde van a poner su nombre, sus datos básicos y luego ya van a hablar van a poner las diapositivas donde ustedes van a poner elementos gráficos mostrando las rutinas que ustedes tenían antes de que ocurriera la pandemia porque como ocurrió, pues muchas de esas actividades se interrumpieron y no las pudimos volver a hacer. Entonces, por eso acá utilizamos el pasado continuo y vamos a ver ejercicios de cómo combinar ese pasado continuo con el pasado simple para que lo puedan usar en sus presentaciones. ¿Listo? Eso es todo lo que van a hacer. I hope you get your certificate at the end. Good luck in every activity. Remember, you have to pass the four activities in order to get your certification at the end. Okay, good luck. Thank you. See you next time.